venga pa' acá. No venga pa' acá. No venga pa' acá. No venga pa' acá. Que aquí no sé quién tiene más la mala encarada. Mira, que el tipo sale. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Diego Alcalá. Gracias por estar presente aquí. Estoy aquí tratando de ayudar a los abogados para que puedan tener una práctica mucho más económica y mucho más eficiente, integrando distintos aspectos de tecnología. Me pueden encontrar a través de la página de Facebook en Diego Alcalá Legal Tech. Esta es la primera grabación nuestra, así que va a haber algunos problemas, pero seguimos para adelante. En el día de hoy me pueden conseguir obviamente la página de Facebook, en Twitter también, Diego Alcalá PR, en teléfono. Quiero darle las gracias primero a que me permitió hacer esto. Esto se encuentra en Providence Plaza. Cuando yo pueda editar este video, pues vamos a hacer la presentación. Lo que vamos a hacer es nuevamente, y el propósito de hoy es explorar las herramientas que existen sobre automatización. El proceso de derecho contempla muchas cosas que uno tiene que hacer diariamente, pero la práctica de derecho real lo que contempla es poder analizar, examinar o poder consultar y a la misma vez ayudar y proveer un servicio a las personas. Sin embargo, para poder lograr eso, hay muchas cosas de antemano que nosotros como abogados, y más en la práctica pequeña, como attorneys, que tenemos que hacer desde coger el teléfono, desde salir corriendo a buscar preguntas y erradicar nociones. Situaciones que en muchos de esos casos son repetitivas, muchas cosas que ocurren se pueden automatizar. Hay unos beneficios obvios de la automatización y como pueden ver, pues algunos de estos son beneficios de la rapidez, la eficiencia y la consistencia al automatizar algo. En este momento existen ya herramientas para este tipo de función y se han utilizado pues para canalizar la entrada de clientes nuevos, también para cualificar clientes o potenciales clientes y también para rellenar de antemano ciertas mociones que uno presenta o hojas. Como saben todos, en Puerto Rico la práctica del derecho a veces muchas agencias tienen unas hojas prehechas, que son las hojas que uno tendría que entonces presentar. Muy buenos días, Jorge, gracias por unirte. Estamos hablando de automation y cómo integrarlo en su práctica de derecho. En este momento pues, estaba discutiendo los beneficios de poder tener una herramienta para automatizar la práctica o ciertos aspectos de la práctica de derecho. Y como había mencionado, ya existen distintas herramientas para eso. Entre ellas se utilizan para cualificar clientes. Por ejemplo, uno puede tener una hoja en donde las personas entran en la información o el tipo de caso que busca. Y si el abogado pues, no trabaja esa práctica, pues le dice y ya. Y eso es algo que le ahorra el tiempo de un abogado tener que coger el teléfono y discutir esa situación e identificar cuál es el problema del cliente. Si eso está automatizado, pues ya es una manera de que le ahorra tiempo tanto al abogado como al cliente. El client intake a lo que se refiere es que una vez ya exista esa relación contractual entre el abogado y el cliente, una vez ese cliente entre la información por primera vez, esa información se graba dentro de las funcionalidades o el sistema del bufete y se va utilizando y reusando en distintos momentos durante la relación, sin la necesidad de que tener al cliente rellenar esos espacios o el abogado rehacerlo. Imagínense el equivalente de ir a un doctor en donde cuando uno llega pues tiene que llenar 13 papeles y cuando va la próxima vez o lleva a un especialista, esos 13 papeles se tienen que llenar otra vez. Esto es un mecanismo para entonces simplificar eso. Otra manera que se utiliza, y creo que ya lo estoy repitiendo, es el rellenar documentación.
y voy ahora a identificar algunas plataformas que existen en el mercado ahora mismo, brevemente, pero les voy a hablar de una en particular a la cual yo estoy utilizando en mi práctica. Adiós, espérate, que me brincó. Entre las plataformas más comunes, podemos ver de este artículo del ABA, en donde se identifican distintas plataformas. Y obviamente esta presentación la voy a hacer accesible más adelante, pero entre esas está Rocket Matter, Clio y MyCase, que son sistemas de control de client management, ¿verdad? De mantener todo eso en un mismo lugar. Eso podemos hablarlo en otro momento. Smokeball es otro documento, otro plataforma en donde se puede generar automatización, al igual que Hot Docs, que está aquí, y The Form Tool, Pythagoras, y etc. Todas estas son plataformas que lo que tratan de presentar es una herramienta al abogado para simplificar su sistema. Ramón, ¿tienes algo que decir? ¿Hay alguna manera en donde tú me puedas escribir por chat, si no me equivoco? Ahora veo el chat. Entonces, sí, como dice Ramón, y muy atentamente, hay uno adicional que Clio añadió, que es Clio Grow, que lo que hace es mantiene la lista de clientes y trata de integrar esta automatización en la plataforma tradicional de Clio, que originalmente la intención de Clio era un case management software, en donde uno puede ir apuntando las horas que uno trabaja en un caso y mantiene todo bien, y elimina la necesidad de todos nosotros de usar Excel para poder traquear lo que estamos haciendo por nuestros clientes. Clio Grow es una herramienta que te ayuda a automatizar el intake y el seguimiento de clientes, y eso lo podemos discutir en otro de los momentos, pero quería volver a lo de automatización. Entonces, la que yo quería discutir con ustedes es una plataforma que se llama Community Lawyer. La pueden encontrar en communitylawyer.com. Perdónenme, community.lawyer. Es una compañía en Brooklyn. Llevan aproximadamente 2 o 3 años. Son súper accesibles. Yo los recomiendo y les tengo un descuento. Se los puedo dar después. Pero en este momento estoy negociando con ellos para que les puedan ofrecer un descuento de sus servicios. ¿Qué es lo que Community Lawyer hace? Community Lawyer se basa utilizando otro sistema que es DoCaseAssemble, que es un programa creado por un abogado de servicios legales del área de Boston. Ese abogado creó una plataforma para automatizar la práctica de ese abogado y lo publicó de gratis para que las personas puedan utilizar esa plataforma e integrarla a su compañía. Como no todos los abogados somos técnicos, pues Community Lawyers con su grupo de techs y abogados, entonces hacen ese proceso de integración en tu práctica mucho más simple y más sencilla. Pero uno se puede preguntar cuál es uno de los ejemplos por qué yo necesito utilizar este tipo de productos. Y pues para darte un ejemplo, podemos ver para crear hojas, ¿verdad? De antemano. Si uno ve el proyecto, uno puede entrar a la página de Community Lawyer y en este caso te estoy enseñando el producto final, ¿verdad? Yo creé una plataforma en donde yo trabajo con doctores que tienen el decreto de ley 14, en donde les da un 4% de retención, pero anualmente tienen que llenar una documentación, entre ellos este affidavit. Entonces yo, pues, en vez de tener que rehacer el affidavit, les pido entonces a los abogados que vayan, a los doctores, que vayan a este link y al comenzar indique el nombre, el estado civil, y esta información que se necesita, ¿verdad? Para el affidavit, la fecha de aprobación del decreto, que eso ellos lo tienen, y el número del decreto,
para inventarme algo, y al final de que se produzca, al propio doctor le sale este PDF, en cuando lo abren, ya pueden ver el decreto completo hecho, no el decreto, la affidavit, ¿verdad? Nombre, casado, residencia, el resto de la documentación es un documento que ya está prehecho y se va poblando. Aquí hay un error, ¿verdad? Pero se va examinando, pero te adelanta mucho. Eso es un ejemplo sencillo de cómo uno puede entonces identificar oportunidades de prehacer un documento ya en donde se va entrando esa información de antemano y entonces se puede hacer. Entonces, lo bueno de esto es que, como les habíamos indicado, no se limita. Vamos a la página, a otra página de esto, de estas personas. Este es el affidavit del 4%. Ese documento al final no tiene que ser un documento PDF, como pregunta Ramón, puede ser un documento Word también, en donde se suba al propio, a la propia página. Entonces, más tarde vamos a ver un poquito más cómo eso se hace. Tengo también un segundo app que generé que determina de antemano si una persona cualifica o no cualifica para asistencia legal gratuita. Esto yo me comuniqué con una de las agencias que ofrece un servicio legal que ofrece representación de abogados, representaciones a personas indigentes, y con los números de ellos, pues generé esta tabla. Al final, también te genera un PDF, que es una declaración jurada, que está prehecha por el Tribunal Supremo para someter en casos de indigencia, en casos criminales. Pues en este caso, uno puede hacer también lo mismo. Vamos al app directamente. Y el app, pues, empieza a hacer una serie de preguntas. Todo esto es información que yo entré. Lo primero que te pregunta esta aplicación es ¿cuántos dependientes tienes? Pues vamos a poner 2. La segunda pregunta que te hace, entonces, es si estoy vivo o convivo con una pareja. Y la razón de estas preguntas es porque son preguntas que se hacen para determinar la indigencia de una persona y los factores. El app te permite establecer los ingresos de la persona de una manera semanal, mensual o anual. Vamos a dejarlo anual. Vamos a poner que la persona hace $24,000 y en gastos se estiman que son $16,000. Entonces, el app internamente está haciendo un cálculo ya, y eso ya está prediseñado para ahorrarte a mí, el abogado, la necesidad de entonces hacer la matemática para ver si esto se puede hacer o no se puede hacer. Según esos números, dice que sí, que cualifica. Así que, en este caso, puedes continuar para completar el formulario que será procesado ya al final. Entonces, cuando uno comienza, pues ahí empieza la serie de preguntas que le hace la aplicación que ya yo preprogramé para determinar entonces y completar el documento final. En este caso, este es el documento final, que como pueden ver es la hoja OAT 1385, y cuando la abrimos, ya yo la había prehecho de antemano. Mira, me parece que no aparece el file, así que eso fue un error. Pero podemos ver entonces que yo hice una app similar para los doctores, para que me completaran la documentación de renovación de documentación. Y en este caso, cuando ellos completan la documentación, me llega a mí, y en este caso, como pueden ver, ya yo había prehecho unos documentos en Word, y en este caso sería lo que se llama la autorización para que yo presente la documentación a nombre de ellos. Ellos me la este documento se hace dentro de la aplicación y me llega a mí, en este caso, para yo entonces verificar que la información que ellos han completado sea la correcta, ¿verdad? Antes de yo enviárselo a ellos
para la firma de ellos. Y esto incluye 2 documentos Word, en este caso del engagement, que sería el contrato mío con ese doctor, y entonces yo se lo entrego por email, o puedo diseñar el app para que le llegue a ellos, que fue el supuesto que hice en relación a la affidavit que vimos originalmente. En caso de la aplicación de cálculo, de representación, antes de eso, míralo aquí. Quería que vieran adentro cómo es que se ve desde adentro la creación de esta aplicación. My Apps, yo obviamente pues ya tengo una cuenta con estas personas, ya yo tengo estos casos ya preparados, y entonces quería enseñarles. Vamos a darle a la affidavit, que es más sencillo. Apretamos Edit. Y pues lo que hace es que uno va creando bloques, y cada bloque se refiere a un segmento de pregunta o información que actúa. Pues en la primera, una introducción, que yo les digo a los doctores de qué se trata este app. Le pregunto el nombre, le pregunto su estado civil, y pueden ver que cada una de las pantallas crea la pregunta, y al lado de acá un variable. Este es lo que se está grabando, o por lo menos lo identifica de esa manera para luego buscarlo. La fecha de aprobación, y al final me da la opción si yo quiero incluir o no el documento. Me da la opción de traerlo y subirlo, o enviar un email, ¿viste? A traer un documento, en este caso Ley 14, o crear un email en donde el abogado recibe, perdóname, el doctor recibe un email. En este caso no recibe un email, lo que recibe es la hoja final, el affidavit final. Entonces hay otra de integración, y esa la vamos a tocar un poquito más adelante, pero el punto de todo esto es que está donde se recoge la información. En templates es el documento que se crea y donde se deposita esa información. Y aquí pueden ver que esto es un PDF que se subió al sistema, y yo definí que estas son las variables que tienen que llenarse. Como pueden recordar de la hoja de la página anterior, vamos para allá bien rapidito. Aquí están las variables: info, nombre, estado civil, pueblo y fecha, y etcétera. Y aquí entonces es donde yo identifico en el sistema dónde es que tiene que entrar esa información. Número de decreto, fecha. Y eso es tan sencillo como apretar texto y poner esto en donde tú quieres que el variable que se grabó anteriormente se entregue. En este caso, pues como está activado, no me permite hacer el cambio, pero yo podría, en teoría, poner donde yo quiera esa variable, básicamente. Entonces, quería enseñarle otra aplicación, que era la de indigencia, porque este de indigencia que vimos ya y que vimos el resultado final, una de las cosas que sí hace y nos permite es hacer ese cálculo, ¿verdad? Lo que le había mencionado anteriormente, de cómo es que el app indica que si cualifico o no cualifico basado en la información que estoy entrando. Bueno, pues esta herramienta te permite entonces tú crear condiciones y crear distintas oportunidades para que se automatice y se condicionen ciertas cosas. Ya nosotros vimos que los bloques se crean de esta manera. Los templates es el template que se presenta para que vean el documento. El documento en este caso es esta hoja, y se va a generar al finalizar, luego de que uno cualifique. Y en este caso, pues tiene dirección, teléfono, y en todas las preguntas, pues me genera si pues, quiero o no quiero entrar alguna información aquí, lo voy llenando, como pueden ver. Y esta parte, pues, es similar. Página 1 y página 2. Aquí tiene el valor de la finca, el valor del carro.
aquí te dice total valor y total deuda. Eso quiere decir que ya yo programé para que entonces me sume estos documentos en el documento original, en la parte de bloque. Ya yo los tengo ahí sumándose. Y aquí nombre y cónyuge y todo esto. Para que vean la suma y el valor y deuda, uno lo que hace es va al bloque y genera, por ejemplo, expresión. Una expresión es cuando tú le ordenas al programa de que reconozca ciertas cosas como estas cosas. En este caso, el ingreso neto es igual a ingreso. Otras expresiones más abajo. Perdóname. Define. ¿Te acuerdas que al principio este app te permitía entrar información semanal, mensual? Pues entonces te va diciendo lo más alto que puede recibir la persona dinero y lo más bajito. Estos son los parámetros y te los va incluyendo. Esa información sale, como les dije, de una de las organizaciones que compartió esa información conmigo y yo creé en este programa lo que se llama la tabla, ¿verdad? De cuánto es que una persona puede hacerse. Esa información lo convertí en tabla y te dice el número de dependientes, si tienes un niño es tanto semanal y semanal alto es tanto, mensual y anual. Eso es básicamente cómo se determinan los cutoffs para ver si cualifica o no. Así que de la soltás, si tienes 4 dependientes y ganas menos de anual $50,000, el programa, según esos cálculos que nos dieron, cualificarías. Y entonces pasaría a la segunda parte del programa, que es llenar la documentación. Eso es un ejemplo. Pero lo bueno de esto es que entonces tú puedes con esta tabla, y en este caso, la pregunta número de dependientes es la que convierte esto en bien interesante, porque aquí, en vez de la persona entrar una información de 1, 2, 3 cuadros, yo establezco la pregunta y le integré la tabla que viene de Data Source a esta pregunta ya. Así que como esta Data Source dice que si la contestación es 1, contestación 2, 3, 4 y 5, aquí el propio programa lo entiende así y va a modificar todo su pensamiento y las contestaciones basado en esa información. Entonces, nada, eso es por lo menos lo que quería enseñar sobre la información de automatización. Quedaba una cosa adicional y quería compartir el de uno que hice o por lo menos con la intención de asistencia legal en mente. Y en este caso lo que me interesa de asistencia legal es identificar cómo concluye un caso. Y en este caso lo que hice fue, pues le generé una serie de preguntas similares a las que pues, hemos visto. En este caso, el propósito es identificar los resultados de caso para ver si, por ejemplo, en Bayamón están llevando más casos de drogas que San Juan. Muchísimas oportunidades para analizar esa información. Pero para recopilarla, pues no hay muchos programas accesibles y fácil disposición. Y en este caso, pues indica el número del caso, del delito más serio, la región. Se creó ese tipo de tablas donde una persona puede identificar la región. Pero en este caso, lo que sí quería compartir con ustedes es que el resultado de al entrar todo esto, en vez de producir un documento o prepoblar alguna información, en mi caso, yo lo que quiero es analizarlo posteriormente y para eso quiero que me envíe la documentación a un Google Sheet. Google Sheet, como saben, es similar a Excel. Y entonces lo que queremos hacer es poder traspasar la información recopilada a un formato en donde se pueda entonces luego poder llevar a cabo distintos análisis estadísticos o cuantitativos en otros programas que existen para ese propósito. Así que una vez se complete la entrada de esta información, ¿verdad? Lo que ocurre automáticamente es que esa información luego pasa
a Google Sheets. Y en este caso, ya yo había creado esta disposición de casos y me lo va poblando según la información que yo voy entrando. Pues en este ejemplo, número 2, el número del caso, región judicial, fecha, si hubo una acusación sí o no, si la acusación, o perdóname, simple o múltiples cargos, el cargo más serio en etapa de BP, en la acusación, en sentencia, el monto de fianza, si pagó o no pagó, si se le impuso también como condiciones de fianza, una orden de protección, grillete. El punto de esto es poder tener la capacidad de integrar esta data para análisis futuros de otras personas, que es información que es valiosa y no existe. Y en este momento pues sería útil poder compartir eso con otras personas. Como pueden ver, la parte integral de todo esto es el programa Community Lawyer. Son un grupo de personas muy accesibles. Les pido que me den un break para conseguirles entonces algún descuento. Pero lo que sí creo que sería útil es por lo menos pensar en el tipo de práctica que uno tiene que hacer muchos aspectos repetitivos. Yo me puedo imaginar que los abogados de familia tienen que trabajar con las tablas de cálculos de pensión múltiples ocasiones. Y hay algunos abogados que lo hacen diariamente manual. Hay otros abogados que utilizan una fórmula de Excel. Pero este producto te da la oportunidad de tú enviarle al cliente tuyo no solamente una hoja donde él o ella pueden rellenar la documentación, sino que podrían también dentro de esa aplicación permitir que el cliente le suba el documento directamente. Obviamente estoy pensando que estamos hablando de unos clientes que podrían ser costo efectivo, perdóname, no costo efectivo, sino técnicamente no es tan imposible poder tomarle una foto a un talonario para que entonces ese talonario como foto se incluyan en la documentación que uno está pidiendo. No creo que eso sea imposible de hacer. Entonces, lo que sí, antes de concluir, es que si vamos al website de Community Lawyer original, podemos entonces conocer más sobre, ¿verdad?, lo que ellos hacen. En este caso, ellos tienen ya distintas aplicaciones que están dirigidas para permitir que el que entre pueda, viste, que hay uno de Massachusetts Indigency, que uno puede copiar si uno lo comparte. Así que si uno crea uno, lo puede publicar en una comunidad para que entonces pueda ser compartido por otras personas y utilizado por otras personas y copiado. Así que hay muchas oportunidades ahí que uno puede ya de antemano copiar. En relación al costo, si uno hace una aplicación y la pone pública, esa aplicación no tiene costo, siempre y cuando pues, sea público. Pero hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, uno no puede enviarle un correo electrónico al que produce al cliente, ¿verdad? Lo que ocurriría es que el cliente sí recibiría al completar la aplicación, el app, los documentos, pero no va a poder entonces recibir un email. Para recibir un email se requiere una membresía paga. Igualmente, si uno quiere integrar Google Sheets en esta aplicación, pues también tiene un costo. Y Google Sheets no son los únicos, también puede integrar Clio, y Clio es, como había mencionado anteriormente, una plataforma ya que tiene un case management software que está bastante robusto y hay muchas personas que están utilizando ese producto. En relación del costo, estoy buscando dónde es que está. También una parte importante aquí es que ellos tienen muchos videos y tutoriales de que les explica cómo hacer esto. Y entonces, en relación de precio, pues como dice aquí, es gratis para probar todas las aplicaciones que uno quiera y te da la opción de dar una aplicación privada, que eso le quita entonces del grupo, de la comunidad y lo permite hacerlo usted. Todos estos $35 al mes entonces le permitiría utilizar 100 gigas de storage
límite de emails a 2.500, puede integrar con Clio, Google Drive y third parties. En este caso, para poder tener el website a nombre suyo en todo momento, pues requeriría el plan más caro, que es el de $65 al mes. Uno también puede integrar, por ejemplo, el cobro de la aplicación. Aquí mismo, utilizando en Puerto Rico, sí se puede hacer Stripe. LoPay no está disponible, pero se puede incluir. Y el cliente, cuando, por ejemplo, el caso del affidavit, si tuviera que cobrar $2 por el affidavit, pues llena el affidavit y al final te dice, si lo quieres recibir, me paga $1, $2, y la misma plataforma le permite el cobro. Y nada, eso es lo que quería compartir. Lo importante de esto es tener la capacidad entonces de explorar cómo podemos entonces integrar o mecanizar todo lo que sea documento. Se puede ya, sin duda alguna, automatizar. Es una cuestión de sentarse. Bueno, sí, como dice Nioli, sí, el cálculo de pensión es una manera, pero tienes que pensarlo en, por ejemplo, una vez uno tenga en la entrevista inicial con un cliente y esa información que le está dando, al entrarlo en un mecanismo de esta manera, puede ser entonces utilizada en múltiples formas. Así que no necesariamente son los números lo que uno va a automatizar, sino la entrada de la información para uso futuro. Así que cada vez que te digan la primera ocasión el nombre del niño, que yo estoy seguro que mucha gente, pues, por la cantidad de volumen que tenemos, no nos vamos a acordar en todos los casos, pero ya ese nombre del niño, edad, fecha de nacimiento y seguro social están integrados a tu workflow, y cada vez que tú vayas a imprimir un documento, no hay que ir de vuelta a buscar esa información, sino que ya la tienes de antemano, y si la moción suya es similar, hay unas modificaciones siempre por los hechos, pero siempre contiene un espacio para el nombre del niño, pues eso automáticamente se puede prehacer. A eso es lo que me refiero, de poder explorar cómo la automatización en la práctica de derecho no se limita a un cálculo o no se limita a la producción de un número final. Es explorar cuántas cosas uno hace durante el proceso que se pueden simplificar. Y entiendo que esto es una excelente herramienta. Me encantaría poder asistirlos en todo lo que quieran. Yo me pongo a disposición de ustedes para cooperar y para orientarles sobre esto. Claramente, el propósito de esto es que si necesitan, yo les puedo generar estas tablas a un costo mensual. La idea es que si nos podemos sentar, hacemos una consulta, identificamos el workflow suyo y si se podría beneficiar de esto, crearlo, ¿verdad? Y que se beneficie del ahorro en tiempo. Yo honestamente me senté con una persona que hace mediación y vimos el workflow, y el workflow de esa persona se puede reducir de un 60 o 65% en tiempo, porque la persona está tan dependiente de coger este papel y publicarlo acá y sacarle data de este documento y meterlo en esta tabla, que al simplificar el proceso, el tiempo que es real es valioso para el mediador y en específico con un abogado, no es estar buscando el papelito y haciendo el cálculo, es comunicándose con el cliente, es analizando la estrategia, la ley y la jurisprudencia para poder representar a su cliente de la mejor manera. Esto es una herramienta sumamente útil, una herramienta sumamente beneficiosa, que al integrarse le permitiría concentrarse en la parte correcta, que es hacer derecho, no hacer todas estas herramientas, estas tareas básicamente administrativas necesarias, pero que se pueden automatizar. Yo con eso concluyo. Si alguien tiene alguna pregunta, como estoy en el plan gratis de Zoom, me quedan 3 minutos, pero con mucho gusto. La intención mía es grabar esto para poder entonces publicarlo y tenerlo de contexto. Me pueden conseguir nuevamente por Facebook, Diego Alcalá Legal Tech. Me pueden también escribir a dealcalá@defensorialegal.com o me pueden encontrar en Twitter bajo Diego Alcalá PR. Siempre estoy cliqueando
información de derecho de Legal Tech. Esta va a ser la primera presentación, pero no la última, y estoy muy entusiasmado para poder ayudar. Cuando se edite esto, va a salir Coco House también con el descuento que le queremos dar, y también con Community Lawyer el descuento que les queremos ofrecer. Muchas gracias. Si no tienen ninguna otra pregunta, les agradezco a todos por participar, y para la próxima, mano, que rieguen la voz, porque esto es de gratis y estos son para mejorar nuestra práctica. Muchas gracias y que tengan buen día. Levantas, hermano, frente al huracán categoría 5 o el Amanda Serrano, y tú escoges en qué lugar la peleamos, si en el ring o con toda mi gente en la calle, sin vendaje en las manos. O sea que estás al gano.